si querés agregar algo más. Desde lo político y lo cristiano de este tiempo que estamos viviendo, de esta pandemia, que es nuevo para todos, genera un montón de sentimientos encontrados, un montón de incertidumbre, y bueno, vamos a charlar un poco de eso, y después ustedes van a poder participar también con las preguntas. Bien. Algunos conceptos que vamos a utilizar, se los dejo escrito ahí, desde lo político y desde lo cristiano, como para que estén mencionados. Vamos a hablar un poquito de hiperrealidad, de posverdad, un poquito de Estado también. Y también desde cristianismo y cristiandad, ahí le dejé algunos autores como para que ustedes después, el que le interese, busque videos escritos en internet, hay de todo. Y un poquito de la vida cristiana, las instituciones cristianas y algunos conceptos de iglesia, templo, comunidad, reino, mundo. Bueno, eso es una especie de índice que armé ahí como para que tengamos una guía. No tengan problema en activar el micrófono o levantar la mano y si quieren intervenir de alguna manera. Bueno, ahí en la siguiente yo les voy a contar, se los dejo ahí escrito, no hace falta que lo lean. Es un cuento de Jorge Luis Borges, ¿sí? Muy cortito, que él se llama Del rigor de la ciencia. Y habla de un imperio donde había cartógrafos, es decir, gente que hacía mapas, y el emperador le pidió que hagan un mapa, pero ellos hicieron un mapa tan grande que una provincia, el mapa de una provincia ocupaba toda una ciudad, ¿no? Y el mapa del imperio ocupaba toda una provincia. O sea, como si el mapa de Argentina lo hicieron con tanto detalle que ocupara toda la provincia de Santa Fe. Solo el mapa estamos hablando, ¿no? Con el tiempo, estos mapas, desmesurados, dice, no satisficieron y estos cartógrafos hicieron un mapa aún más. Hicieron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Imagínense un mapa de Argentina donde el mapa es tan grande como toda la Argentina. Con el tiempo, las nuevas generaciones se siguieron extendiendo y ya empezaron a ver que este mapa era inútil y lo entregaron a las inclemencias del sol y del invierno. Es decir, lo dejaron a ese mapa, que imagínense, ocupa todo el imperio, y ese mapa se mimetizó con la Tierra real. Ya dejó de verse la diferencia entre lo que era el mapa y lo que era realmente el imperio. Y bueno, y con el tiempo solamente en algunos lugares, dice, en desiertos del oeste perduran despedazadas algunas ruinas del mapa y no hay otra reliquia de esas disciplinas geográficas. ¿Por qué traigo a colación este cuento de Borges? Porque creo que una de las cosas que nos ha pasado estos días durante esta pandemia y sobre todo a través de nuestros teléfonos, de la televisión, de las redes sociales, que hemos tenido un relato, y todo el tiempo lo tenemos, ¿no? Un relato de lo que pasó o de lo que pasa. Y tantos relatos tenemos que por momentos se nos hace un desastre en la cabeza y no entendemos ya realmente qué es lo real de esto que se está viviendo y qué es lo contado, qué es la ficción. Hay un filósofo que se llamó Jean Baudrillard, era francés, murió en 2007, que él hablaba de la hiperrealidad. Quiero que charlemos un poquito de este concepto porque nos va a servir para explicar un poco más lo que trato de decirles. Él dice que cuando tenemos tantos relatos de la realidad, tantos relatos de lo que está pasando, se multiplican las explicaciones, se multiplican los videitos de WhatsApp, los científicos, pseudocientíficos que vienen a explicarnos, nos llenan el celular de imágenes, de videos. ¿Quién no ha visto en estos días algo al respecto del coronavirus? De repente aparecen expertos por todos lados, en la televisión todo el día contando los muertos, lamentablemente contando lo que pasa, de maneras muchas veces interesadas, que es tanta la luz que se echa sobre el tema que ya no sabemos distinguir qué es lo real y qué es el relato, qué es lo que nos están contando. Y él dice que el exceso de información, dice este filósofo, los múltiples relatos, generan tanta luz que termina encandilando y nos termina encegueciendo. Es decir, volvemos a ese estado de oscuridad que estábamos al principio, que no sabíamos qué estaba pasando, y de repente estamos tan perdidos con tanta información que, bueno, quedamos en la nebulosa, ¿no? Y volviendo al cuento de Borges, fíjense que el relato, todo lo que nos cuentan de lo que pasa, sería ese mapa, ¿no? El mapa siempre es un reflejo de la realidad, pero no es la realidad misma. Cuando ese mapa se hizo tan grande en el imperio, ya no se supo qué era el mapa y qué era el territorio del reino. Y creo que hoy nos está pasando de alguna manera lo mismo con esta realidad que vivimos en este momento, que es una hiperrealidad, que hay un plano agregado
sobre el mundo de las cosas que es el que nosotros vemos y terminamos pensando que es lo real. Por ejemplo, nos cuentan que sucede tal cosa en España, en Italia, qué hizo China con la pandemia, qué pasa hoy en Estados Unidos, que tiene 250.000, ya pasó los 250.000 contagiados, etcétera. Y esa es nuestra realidad, es lo que podemos percibir, lo que nos cuentan, lo que nos dicen. Pero muchas veces eso no podemos saber si es la realidad misma. Con lo cual, esto se genera no solo en el plano del coronavirus y de la pandemia, sino en el plano social, económico, muchas veces incluso en nuestra fe, y lo que contaba hoy Samuel también, que después lo vamos a charlar, ¿no? Tantos relatos hay de diferentes personalidades, líderes cristianos, que nos dicen tantas cosas diferentes al respecto de esto, por ejemplo, de la pandemia, que finalmente entramos en esa hiperrealidad. No sabemos qué es lo real y cuál es el relato. Y habla, por último, para terminar este concepto, Baudrillard dice que disneyficamos la realidad, disneyficamos de Disney, ¿no? Nos contamos, escuchamos una historia que finalmente es la historia que nos gusta, porque muchas veces terminamos escuchando lo que nos gusta. Vieron que a veces vos te llega un audio, un video, un meme, y si te gusta lo que dice o va de acuerdo más o menos a lo que vos pensás, lo escuchás entero y haces y empezás por ahí a repartirlo, a mandarlo, porque tiene que ver un poco con lo que vos crees. Por ahí cuando vos decís, che, este está mintiendo, está diciendo cualquier cosa, lo desechás. Finalmente, escuchás o escuchamos lo que queremos escuchar y nos gusta y creamos una realidad de aquellas cosas que coinciden con nuestro pensamiento. Pero muchas veces, y acá en la escuela esta de legislación y reino, nos ha pasado que al escuchar distintas posturas, distintas visiones de los mismos temas, nos hemos enriquecido. ¿Por qué? Porque está buenísimo escuchar los que piensan distinto a nosotros, porque así podemos evaluar lo que nosotros pensamos y creemos. No sé si estoy siendo claro en esto, después si no me preguntan. Entonces, el cuento de Borges entendió ese mapa, ese mundo de las cosas que está sobre la realidad misma, que no es la realidad, pero muchas veces lo que nos cuentan es el relato, o es lo que nosotros hemos escuchado y hemos hecho un Disney de eso, algo que nos gusta, y quizás no es lo real de lo que está pasando. Ahora, ¿cómo saber qué es lo real y qué no en esta locura de comunicación? Bueno, eso es toda una pregunta, ¿no? Y que no podemos tener una respuesta tan rápidamente porque es difícil saberlo. Hay desinformación, hay información intencionada, hay intereses en lo que se informa y en lo que no. Y nosotros mismos muchas veces comunicamos o repartimos los memes o los videos que nos gustan y que coinciden con nosotros, pero que no sabemos realmente si es la verdad. Bueno, sigamos un poquito con esto. Ahora vamos a tomar las palabras que me voy a ir a donde ustedes escribieron, a ver qué palabras dijeron al respecto. Ahí voy al chat. Ahí estoy accediendo. ¿Cuántas? Muy bien. Lucas, autoconocimiento. Analía, prueba de fe. Fuera de rutina, Vane, muy bien. Germán, ¿cómo diferencian pensamiento mágico con interpretaciones irracionales de las situaciones que suceden y la mirada de fe basada en la Biblia? Bueno, esas son preguntas. ¿Cómo no caer en un pensamiento mágico? Quedar dentro del pensamiento científico sin dejar afuera a Dios. Muy interesantes esas preguntas, Germán. Vamos a tratar después de contestarlas un poquito y bueno, también se las dejo ahí planteadas a Samuel. Volvemos con las palabras. Vane, Juan dice paz. Huguito Paulini, algo esperado, lo esperaba. Expectativa, Eli. Profecía no cumplida. Bueno, hay otra pregunta de Germán también, que después la vamos a analizar. Producto de la imaginación versus predicciones horoscoperas, ¿qué diferencia hay? Muy buena pregunta. Debo evangelizar desde casa. ¿Cómo hago un trabajo efectivo? Una pregunta de Pablo también, que después vamos a charlar y también vamos a hacer participar a Samuel. Bien. Oportunidad, confiable, varios pusieron las palabras. Buenísimo. Gracias. No la vamos a analizar toda, pero ahora sí, si no se iba a complicar bastante todo esto. Bueno, y todos tenemos un montón de palabras. Yo también anoté otras: miedo, psicosis, sedentarismo, ¿sí? Tenemos que hacer un poco de ejercicio y comer menos, por lo menos yo. No sé si a alguno más le ha pasado. No queremos llegar a la farmacia a pesarnos. Va a ser terrible. Bueno,
muchas teorías conspirativas respecto a lo que decía recién. ¿Quién no escuchó estos días un video de teorías conspirativas, ¿no? ¿Cómo saber si si esa conspiración de la cual se habla es real o no? Bueno, caos, desinformación, etc. Bien, gracias por participar en eso. Seguimos después con un poquito analizando estas preguntas. Y como el tiempo es tirano, vamos a avanzar un poquito con esto. ¿Está lo de hiperrealidad? ¿Sí? Bueno, ahí vamos, después vamos a volver a eso. Y el segundo concepto, el último por ahí que vamos a tocar hoy, o el segundo, quizás alguno más se sume, es la posverdad. Quizás escucharon la palabra posverdad en algún momento. Y la posverdad, ¿qué significa la posverdad? Algo lo hablamos en la escuela. Es que no importa la verdad, sino lo que creamos o sintamos que es verdad. Es decir, ya dejó de importar lo que es cierto, sino que es más importante lo que nosotros creemos y sentimos que es cierto. Y esto es muy interesante para analizarlo en la política, pues la política de la posverdad es algo muy común hoy. Hoy el relato de lo que la gente quiere escuchar es más importante de lo que en realidad se hace con las políticas públicas. Y acá voy a decir muchas otras opiniones son personales, ¿no? Pero ¿cuánto hemos escuchado en estos últimos años, incluso aquí en Argentina, un relato de vamos por un buen camino, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y todos vimos ahora, y más nos damos cuenta a fin de año pasado y este año, cómo íbamos en un tren, o quizás todavía vamos, que va sin freno hacia el precipicio, ¿no? Hablo en cuanto a lo político, a lo económico. Quizá esta pandemia pueda tapar muchas cosas que veníamos viendo los meses anteriores en cuanto a lo que pasaba en nuestro país, pero muchas se van a intensificar y aún empeorar con esta situación, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos escuchado un relato y que muchas veces hasta lo hemos creído y que lo sentimos como verdad, pero que era una posverdad? Y en la fe también está interesante esto para después analizarlo, ¿no? Porque se aplica a todas las áreas de la vida. Pero bueno, sigamos con el tema de la posverdad. Muchas veces el debate es en función de las emociones, sin importar los hechos. Es decir, la posverdad no le importa tanto los hechos. Le importa que la emoción, el sentimiento, esté de acuerdo con lo que se está diciendo. Es decir, yo le digo algo o me dicen algo lindo y yo me siento bien con eso y lo creo como verdad. Pero quizás solamente algo lindo. Y la verdad está todavía mucho más escondida y más profunda, ¿no? Fíjense que lo de posverdad se relaciona un poco con lo de hiperrealidad que hablamos recién y con el cuento de Borges, ¿no? Ese mapa que es ese cuento, por ahí es lindo, pero el mapa no es el territorio. Bueno, y respecto a esto, me habían mandado varios, incluso algunos que están aquí hoy, algunos videos, hemos estado compartiendo algunas opiniones esta semana, y cómo saber que la fuente de información, digamos, son verdaderas. Hoy un montón de médicos salen hablando como si fueran especialistas del tema y son pseudocientíficos. ¿Quién puede hablar de un tema científico sin ser científico? Es decir, ¿cómo podemos saber de lo que nos dicen del coronavirus, de la cura, de la vacuna, del tratamiento, si no es un experto en el área, ¿no? Entonces, hemos escuchado hoy opiniones diversas y algunas contradictorias totalmente, incluso la ciencia misma no es totalitaria y muchas veces no se pone de acuerdo. Pero si hablamos de información científica, como en este caso, médica, tenemos que ir al que ha estudiado y al que sabe, como un infectólogo, por ejemplo, o gente reconocida que nos pueda dar una opinión. Y de ahí, a partir de ahí, empezar a pensar. Justo con Lucas, creo que está acá también Lucas ahora escuchando, no lo sé, creo que está por ahí. Esta semana compartíamos un video que hablaba de cómo saber la fuente, ¿no? La fuente de la información que leemos. Y un experto en esto decía, bueno, la fuente científica principal son los escritos científicos originales, los papers científicos, donde un científico pone los resultados de un experimento que hizo, sea un científico social, sea un científico humano, o de las ciencias exactas o de la ciencia médica. Luego sirven todo lo que son artículos o libros o publicaciones basadas en esos escritos científicos. Y como tercera instancia, como tercera fuente de información, las notas periodísticas que hablan de escritos científicos y los explican y dan alguna opinión al respecto. Todo lo que viene después, todo lo que podemos hablar desde un periodista, desde un especialista en cualquier área, sería como una cuarta instancia de fundamentación o de fuente científica, pero las más importantes son las anteriores. Es decir, cada vez que nos acerquemos más a los escritos científicos que se hicieron, nos vamos a acercar más a algo real respecto a lo que estamos hablando. Entonces, no es tan importante lo que dice un periodista delante de la tele o lo que dice alguien en un video
o lo que puedo decirle yo en un audio diciéndole mi opinión. Si es un tema científico, debemos ir a los científicos. Bueno, esto tiene una correlación también con la creencia y con la fe, ¿no? Pero después lo vamos a decir también. Bueno, varias cosas las que dice ahí la presentación, después se las dejo. Intelectuales, científicos, filósofos, incluso con opiniones contrapuestas. Por ahí alguno esta semana ha visto algunos filósofos, uno muy conocido se llama Zizek, que dijo que esto era un golpe mortal al sistema capitalista. Otro como Han, que es un surcoreano, dijo que no va a pasar nada y el sistema va a seguir como sigue. Bueno, muchas teorías conspirativas y un clima de distopía. La distopía es, ¿vieron esas historias o películas o libros que hablan de un mundo futuro donde todo está destruido, donde hay políticas muy fuertes o totalitarias, donde la gente es controlada? No sé, le digo, por ejemplo, si alguno lo ha leído, 1984, Fahrenheit 451, son libros históricos, El cuento de la criada ahora, de distopías. Es algo que no pasó, pero que podría pasar, digamos, en un futuro donde todo está destruido. Hoy se vive un clima así, o sea, cuando esto nos pasa, no sabemos para dónde salir, decimos, che, de golpe todos estábamos adentro. Alguien dijo, todo se tiene que quedar adentro y todos estamos dentro de casa. Alguien dijo, no se puede salir a la calle porque te para la policía o te hace un acta. Y todos estamos adentro. Y está buenísimo que lo cumplamos, ¿no? Pero qué bárbaro como para analizar esta prueba social que genera esto. ¿Cómo se puede parar el mundo, o en este caso casi un tercio del mundo, de un momento al otro, ¿no? Y sin ningún problema se hizo y ahí estamos todos adentro. Repito, está buenísimo que lo hagamos, pero digo, como para analizar cómo es posible desde el gobierno ese control social y de los cuerpos y de las mentes, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? A ver, voy a ver las caritas de ustedes si alguno me hace alguna seña. A ver, bien, gracias Ale, gracias Hugo. Mari no hace ninguna seña. Ahí veo a Cristian. ¿Vamos más o menos, Cristian, ahí? Vayan dejando las preguntas, si quieren, a ver. Ah, gracias Gabriel. Dice, mi palabra es pasdemia. Así allí tendríamos que ir derivando como sentido que aporte este presente. Pasdemia. Muy interesante esa palabra para analizarla. Bueno. Bien, estamos bien con el tiempo. Hasta acá vamos. Los que no veo, espero que sí. Si no, me ponen un sí ahí en el chat. Lo van dejando las preguntas. Y por último, para terminar este análisis desde lo social y político, son ideas que yo planteé, ¿no? Son miradas, algunas muy personales y otras son temas que me parecieron que podíamos tocar respecto a lo que estamos viviendo. Y en cuanto a lo político estrictamente, vieron que el presidente argentino, por ejemplo, habló y dijo, yo elijo la vida en lugar de la economía. Y otros presidentes, por ejemplo, como Bolsonaro, Trump, hablaron diciendo que la economía o el país no se podía parar debido a esto porque iba a ser mucho peor el efecto de una economía en recesión o del hambre o de la falta de dinero que lo que iba a hacer el virus. También otra postura para analizar, ¿no? Como que ha habido una prueba y error todo el tiempo de los gobiernos, eso lo estamos viendo, se equivocan, corrigen, avanzan, retroceden, es algo inédito y ninguno tenemos la fórmula de cómo salir de esto, creo. Pero bueno, está claro que hay dos posturas bastante puntuales. Fíjense, España, Italia, hoy Estados Unidos, Brasil también lo está sufriendo, son los países más afectados, Brasil en Sudamérica, Estados Unidos hoy excede los 250.000 casos, una cosa impresionante. Los muertos llegaron a ser 1.000 en el día. Y España e Italia también. Esos fueron países que no le dieron de entrada mucha importancia a lo que sucedía y apuntaron a no parar el sistema de producción, a no parar las empresas, a no parar a la gente en su trabajo. Y bueno, hoy sucede eso, ¿no? Otros países como China, que controlaron totalmente con diferentes formas, ¿no? Que también serían para analizar, utilizando información de la gente, utilizando mucho lo que es la inteligencia artificial y la informática para saber dónde estaba cada persona, saber dónde podía ir, dónde no. Mucho control social desde el gobierno chino, que tiene una postura que viene de un gobierno comunista, ¿no? Pero Argentina entraría dentro de esos países que de entrada hizo como medidas bastante drásticas, con el objetivo de cuidar la economía y cuidar la vida, perdón, frente a la economía. No estoy diciendo esto un juicio de valor, porque no sabemos todavía si esa decisión fue acertada o no, lo sabremos con el tiempo, pero sí quiero marcar estas dos posturas. Y estas dos posturas hablan un poco del papel del Estado en esta pandemia.
Ahí yo les dejé un tweet en la pantalla que están viendo, que me gustó, es como un meme. Dice, creíamos que el miedo a morir convertía a los ateos en creyentes. Viste que muchas veces se dice, todos son ateos hasta el momento que se están muriendo y ahí le piden a Dios que los salve. Y eso es bastante cierto. Dice, siempre creímos eso, pero resultó que el miedo a morir convierte a los neoliberales en keynesianos. Analizamos un poquito esa postura. El keynesianismo es ese estado presente, ese estado que interviene, ese estado de bienestar que ayuda a la gente en forma social, en forma económica, a veces con un grave problema de déficit fiscal, o sea, gasta más de lo que tiene, eso es cierto, es deficitario, pero tiene esa postura, un Estado que interviene, que no deja que pasen las cosas como tenga que pasar. Y el Estado neoliberal es el Estado aquel que, lo hemos hablado también en esta escuela, por eso no vamos a repetir eso, es aquel que tiene una postura más liberal, que el Estado no intervenga tanto en la economía y en la política, sino como controlador de que las cosas, la propiedad privada siga siendo así, la economía se pueda mover libremente, el mercado pueda moverse libremente y el Estado solamente un estado de seguridad que mantenga ese sistema seguro, pero no un Estado que intervenga, ¿no? Creo que acá en Argentina vimos claramente esas posturas en los últimos gobiernos, podemos analizar del 90 para acá, en los 90 con un Estado neoliberal, a partir del 2003 con un Estado más keynesiano o Estado de bienestar, nos guste cual nos guste, no estoy haciendo un juicio de valor de esto, repito. Luego el último gobierno de Macri con un Estado que vuelve un poco al neoliberalismo, a esa postura, y parecería ser con este gobierno con un Estado nuevamente volviendo al Estado de bienestar, donde ahí se nota en algunas políticas la ayuda social, la postura de un Estado que seguro va a ser deficitario en cuanto a lo fiscal, es decir, va a gastar más de lo que entra, pero con esa postura. En otros países se puede analizar también. En los países que nombré antes, Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur también, que en su momento se le fue de las manos la pandemia, tiene una postura más neoliberal o una libre economía de mercado. Ahora, acá hay una cosa que sí por ahí podemos analizar, y yo le doy algunas posturas y después ustedes vean si les parece o no, ¿no? Cuando hay crisis, como pasa ahora, todos piden el Estado, lo que dice el tuit de eso. Todos quieren que el Estado entre, que el Estado haga, que el Estado haga una cuarentena, que el Estado ayude al que no tiene dinero, que el Estado ayude a las empresas con créditos para pagar los sueldos. O sea, todos piden ese Estado presente ahora en las crisis. Pero ¿dónde está hoy la mano invisible del mercado, ¿no? Esa mano invisible que siempre habla el Estado neoliberal, de decir que el mercado se maneja a sí mismo y puede equilibrarse. ¿Dónde está hoy para ayudar a la gente? Sí, me lo pregunto, ¿no? Es decir, hoy necesitamos el Estado para que nos ayude, para que el sistema de salud pública sea el que nos salve, porque el sistema de salud privada hoy no está haciendo casi nada, salvo en algunos países. Y, creo que fue Irlanda que tomó el sistema de seguridad privada, lo hizo público por este tiempo para poder utilizarlo. Acá en Argentina se está como charlando algo así, aunque no hay nada oficial. Pero hoy la seguridad privada no te ayuda la seguridad pública. Es decir, los que hacen los análisis de la pandemia de coronavirus es un instituto como el Melbourne, digamos. Es decir, que es público. Quiero decir con esto, hoy, en momentos de crisis, como pasó el keynesianismo, fíjense que nació después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando en realidad, después de la Gran Depresión del 30 y después de la guerra, cuando estaban los estados destruidos, ahí apareció una mirada keynesiana, Keynes era un científico económico, ¿no? Y luego de que ya pasó toda esa crisis, vuelve otra vez, o volvió, ese sistema neoliberal donde se libera un poco más y se deja que el mercado equilibre las cosas. Pero hoy necesitamos del Estado. Creo que esto casi es indiscutible porque es lo que está sucediendo. Si el Estado no está presente, le estamos exigiendo todo el tiempo al presidente que haga, a los ministros que hagan, en todos los países pasa, no en Argentina, ¿no? Y la salud pública, que en muchos países, como en España e Italia, se ha desguazado, despedazado muchos años, hoy está colapsada y tienen 600, 700 muertos por día. ¿Y saben por qué tanta cantidad de muertos? Pues después léanlo y búsquenlo. Pero es porque no se puede atender a esa gente, no es que muere porque es muy grave su situación. Por ahí es una situación no tan grave, pero no tienen respiradores, no tienen camas para atenderlos. Van al hospital y está todo colapsado, ¿no? Entonces, hoy el sistema de salud en nuestros países, incluso en el nuestro, que es bastante
deficitario en muchas cosas. Por ejemplo, en Venado Tuerto, los que están en esta región, si ustedes se informan, quizás Rubén incluso nos puede decir más después, pero hay 20 respiradores para un radio de 250.000 personas. Venado Tuerto, digamos, el hospital central de Venado Tuerto. Incluso es un hospital nuevo que hace 3, 4 años no existía. Con lo cual, para dar solo un ejemplo de que el sistema de salud, cuando se viene a pique, sucede esto, colapsa el sistema y pasa lo que está pasando ahora también en Estados Unidos. Si ustedes buscan, el número de muertes está cerca de los 1000 diarios. Entonces, qué importante también replantearnos en este tiempo, ¿no? Desde lo político, la salud pública. Qué importancia tiene. Y por último digo, para cerrar esta parte, digamos, más política o económico, libertad versus seguridad, le escribí ahí. Cuando tenemos más seguridad, como hoy que estamos en nuestra casa adentro, tenemos menos libertad. Porque podemos salir menos a hacer la compra, podemos salir menos a correr o a jugar o a lo que sea. Pero si tenemos más libertad, si hoy podríamos estar en la calle, estamos más inseguros. ¿Por qué? Pues tenemos mucha más posibilidad de contagiarnos o de tener un problema de salud. Entonces siempre hay como una puja entre la libertad y la seguridad. ¿Sí? Cuando quiero ser más libre, estoy más inseguro. Pero cuando estoy más seguro, tengo menos libertad. Pensémoslo en este aspecto, en el aspecto económico-político, pensémoslo del aspecto familiar, pero pensémoslo del aspecto personal y del aspecto de la fe, ¿no? Se le tiro esa pregunta como para que después la analicen. Todo un tema, pero queda ahí. Mayor seguridad, menor libertad o al revés. Y lo que dijo Samuel recién, que me pareció muy interesante, que es lo del ecologismo, ¿no? No sé si vieron alguna foto de Venecia con aguas cristalinas, ¿sí? O en algunos países hasta los renos andan por la calle, ¿sí? Hay estudios que la polución en algunos países como Italia la midieron y es, no sé, 50%, por decirle un número, pero es un número así muy alto, era mayor al 50% menor polución que lo que normalmente hay. Es decir, cómo podemos también mirar hoy cómo este sistema en el que vivimos, que es hegemónico en todo el mundo, este sistema, digamos, donde el capital, la producción, lo empresarial importa más que lo natural, que lo ecológico, que lo que pasa con el clima, lleva a esta situación de una tierra que vamos, desde el ecologismo lo podemos decir, si no hacemos algo con tiempo, directamente a un desastre ecológico, ¿no? Y cómo ahora con esta cuarentena podemos darle un poquito de respiro, ¿no? Yo le puse ahí personas en cuarentena y la tierra respirando. Una frase que se me ocurrió nada más, no la saqué en ningún lado, pero digo, también para pensarlo, ¿no? ¿Cómo vamos hasta acá? A ver. En tiempo vamos bien. Yo no voy a hablar mucho más que unos minutos más, unos 10 minutos, pero vayan haciendo preguntas. A ver, miro el chat. ¿Dentro de qué aspectos hay que analizarlo, Eliezer? ¿Desde el personal y qué más? Me pregunta Vane. No sé, Vane, después aclarame si estás refiriéndote a esto último que dije. Lucas me dice, en realidad lo de Venecia, el agua continúa contaminada, pero la falta de tránsito hizo que la suciedad de Cante está en el fondo. Gracias, Lucas, es cierto. Se ven cristalina, pero sí, obviamente la contaminación que está ya sigue en el fondo y cuando esto se active de vuelta va a salir. Es cierto, esto llevaría años para que muchas cosas se reviertan en cuanto a lo ecológico, ni hablar. Raquel, ¿dónde están los neoliberales? Claro, por ahora algunos detrás de los teclados. Bueno, estamos casi todos detrás de los teclados, es cierto. Algunas cosas se puede salir a hacer desde el voluntariado, desde el trabajo social, aunque tenemos que tratar de no violar la cuarentena también, ¿no? Vane me pregunta dentro de qué aspecto hay que analizarlo dentro de la libertad y la seguridad. No, acá yo lo analizo desde el aspecto social, digamos, ¿no? Desde el aspecto social. Cuando pedimos más seguridad, tenemos menos libertad de acción. Es decir, por ejemplo, un Estado que controla más, que tiene, digamos, un mayor poder de policía, una mayor hegemonía de poder, por ejemplo, en los totalitarismos, tanto sean de izquierda como de derecha, no sé, comunismo de la Unión Soviética o totalitarismo como la dictadura militar, la gente estaba segura. Yo en ese tiempo vivía seguro. ¿Cuánto te han dicho ahora que vuelvan los militares? Porque ahí no había tanto robo. Claro, tampoco había libertad, ¿no? No podías decir lo que vos querías, no podías andar libremente a la calle a cierta hora,
te pedía cualquiera los documentos bueno, y peor, mucho peor, ¿no? Y fue un genocidio histórico. Ahora, por otro lado, cuando la libertad es demasiado grande, como en un estado neoliberal, por ejemplo, no tenés seguridad de salud. Pasa en países como Estados Unidos, donde tenés 25 millones de personas que no tienen cobertura de salud. No tienen cobertura. Y allá no existen los hospitales. O sea que si se enferman y no tienen la plata para ir a pagar, les recomiendo un documental que se llama Zico, que lo hizo este cineasta muy famoso, que no me sale el nombre, por ahí Luca me va a hacer acordar, o alguien. Moore, gracias Luca, está atento. Michael Moore. Zico se lo recomiendo, que habla un poco de eso, del sistema de salud, ¿no? Cuando el sistema de salud afloja demasiado, la gente no tiene ninguna seguridad de que si se enferma va a poder salir de ahí. A eso me refería. ¿Y en qué otro aspecto analizar lo de seguridad y libertad? Yo creo que en el aspecto desde la fe o de nuestra creencia es importante también analizarlo. Hay cosas que nos dan mucha seguridad, nos hacen sentir cómodos, confortables, pero nos quitan libertad, por ejemplo, lo que hablamos recién, ¿no es cierto? Libertad de ayudar a otros, de salir de nuestra comodidad, de nuestro encierro y poder compartir, hacer, no sé. Yo creo que, por ejemplo, en un tiempo yo recuerdo cuando era chico que estar en política era en el lenguaje evangélico cristiano, era pecado, ¿no? Entonces, yo estaba seguro no tenía contaminación, estaba protegido dentro de una comunidad de fe, dentro de una iglesia, pero no tenía ningún tipo de libertad para poder desarrollar un trabajo social, un trabajo cooperativo, un trabajo político desde una organización y demás. Entonces, en ese aspecto lo decía, ¿no? A veces la demasiada comodidad y seguridad hace que no tengamos libertad para ejercer o para hacer aquello a lo cual fuimos llamados, o aquel propósito que nos hemos planteado, aquellas metas que nos pusimos. Bueno, y una más y después seguimos, así termino. Ale, me parece que en estos momentos el Estado siempre va a estar presente, independientemente de la bandera política, de la línea de los mercados, porque es momento de organizar el caos. Claro, el Estado ahora es necesario, estamos todos de acuerdo. Sí, estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que pareciera que el Estado es alguien que me tiene que ayudar cuando lo necesito. Digamos, ciertos pensamientos liberales creen eso, y después cuando ya el Estado no es necesario, quiero que cuide solamente, que yo haga lo que pueda hacer desde lo económico. Ejemplo, yo hoy quiero que el Estado venga como corporación o como empresa y que me dé un crédito a baja tasa para poder pagar los sueldos. Pero después, cuando yo esté bien y la economía esté bien, yo no quiero aportar de ninguna manera a lo social y a lo estatal, y que el Estado no se meta ni me ponga mayores impuestos, ni me quiera poner un impuesto a la riqueza, ni me quiera sacar mayores retenciones, ni quiera ponerme un impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, en ese sentido lo digo, que como que el Estado tiene que aparecer cuando se necesita, y en los otros momentos se pide que el Estado no intervenga. Bueno, estoy dando más una opinión personal, ¿no? Obvio, pero esa era la postura, lo que quería decir. Bueno, y estamos a las 11:05, bárbaro, venimos. En 10 minutos más solamente terminamos y después hacemos algunas intervenciones de ustedes. Y lo que quiero decir desde el aspecto la pandemia desde lo cristiano, digo, desde la fe, y digo cristiano desde la fe cristiana evangélica, protestante, que muchos tenemos de los que estamos aquí, pero también desde la fe, se puede tomar desde la fe católica, ¿no es cierto? Porque muchas cosas también tienen relación. Y anoté algunas cosas nada más, se las dejo ahí, no las vamos a hablar a todas, pero sí hay una cosa que diferenciar, ¿no? Una cosa es la fe cristiana y la fe personal cristiana, la vida que llevamos adelante, la acción que queremos hacer con esa fe, y la institución cristiana. Siempre me gusta diferenciar eso. El cristianismo de la cristiandad, digamos. O sea, una cosa es lo que dice oficialmente la institución, lo que está haciendo hoy la institución evangélica, por ejemplo, Asiera como institución la más grande, o Falle como la institución más grande de iglesias de Argentina, o bien en lo católico se podría pensar la postura que tiene el Vaticano o el Papa, en este caso Francisco, respecto a esto, y otra cosa es la fe que vive la persona desde su corazón, en su intimidad, desde su casa, en su familia y en su comunidad de fe. Ya lo dijo Samuel, hay muchas discrepancias entre pastores, apóstoles y líderes cristianos. Yo anoté algunas, pero, por ejemplo, algunos dicen que esto es una creación de Satanás. Algunos dicen que no existe. Edir Macedo, en Brasil, por ejemplo, el líder de la Iglesia Universal, dice que esto no existe, en realidad es una mentira, es una creación de Satanás, que fue también lo que dijo Bolsonaro después,
y que ahora está retrocediendo porque tiene miles de contagiados en Brasil, ¿no? Bueno, el pastor Márquez, que es conocido acá, leí algunos textos de él. Él dice que es un castigo de Dios y un juicio y una maldición que viene de parte de Dios, el coronavirus. Otra postura es, bueno, por ahí vimos algunos por tele o nos llegó a los mensajes el pastor Jiménez como haciendo sanidad con un alcohol milagroso. No lo estoy diciendo en forma ni despectiva ni peyorativa, estoy diciendo algunas miradas de que aparecieron en los medios, ¿no? Bueno, también escuché a Dante Gebel como una oportunidad de esta peste, este coronavirus, como una oportunidad para acercar a la gente a Dios, ¿sí? Bueno, Samuel también recién nos planteó toda la visión profética de esto y como él decía, esto ya no es profético, sino algo que estamos viviendo, ¿no? Eso también lo hemos escuchado hoy y no salió en demasiados líderes religiosos o pastores o apóstoles. Bueno, y muchas de esas cosas las dijo Samuel también recién cuando hablaba de distintos pastores y distintas posturas, ¿no? ¿Qué podemos analizar en esto? Bueno, lo que sí estamos seguros de todo esto que escuchamos es que hay discrepancias, que no hay una claridad y no hay institucionalmente desde lo evangélico, desde lo religioso, una misma voz. Nunca lo hubo tampoco, ¿no? Incluso de catolicismo, no sé si vieron una foto de Francisco caminando en las calles de Roma vacías, yendo a caminar a rezarle a un crucifijo que en 1920, en la gran peste de la gripe española, que murieron como 50 millones de personas, creo que es el número, después búsquenlo, pero anda por ahí, rezarle al crucifijo que en ese tiempo le habían rezado y que se dice que frenó a la peste en ese momento, él le fue a rezar y fue todo un símbolo, digamos, verlo ahí en Roma caminando en calles vacías, ¿no? Bueno, lo que se vio mucho este tiempo también es, quizá le haya llegado a sus mensajes, demás, búsquedas en el texto bíblico para encontrar explicaciones. Pero en el texto bíblico podés encontrar explicaciones a todas estas cosas que dijo Samuel antes, cuando se refería a Ronnie Chávez, a Dos Santos, a Jacob y a lo que nombré yo. Es decir, el texto bíblico puede decir un montón de cosas, depende de donde yo lo agarre y de la lectura que tenga. De ahí puse ejemplo de Isaías 26:20, que fue un texto que me llegó, no sé si a alguno de ustedes le llegó, que dice algo así como quédate en tu casa, guárdate hasta que la ira del Señor haya pasado, ¿no? Que es un texto de Isaías, diciéndole a gente particular en un tiempo particular y una profecía en particular que, bueno, ahí está como descontextualizada y llevada a hoy, queriendo decir que esto es la ira de Dios que se está ejecutando sobre el mundo, sería el coronavirus y que nosotros tenemos que quedarnos adentro y eso sería la cuarentena. Bueno, es una visión entre tantas que hay. Lo que sí puedo ver, yo seguro desde mi postura le digo que hay una cantidad de visiones diferentes que a veces es difícil saber dónde está lo que nosotros buscamos, ¿no? Pero bueno, y para cumplir el tiempo que les dije, solo mencionar de esto, ahí le dejo algunas cosas para pensar. Cuidado que el llamado, que no es un llamado a la inacción, lo dijo Samuel antes también, ¿no? Que estemos viendo los últimos tiempos, no es que nos quedemos tranquilos, esperemos que todo pase y digamos, total, es el fin del mundo, me quedo en mi casa, ¿para qué voy a salir? Si esto va a pasar, es irremediable, me quedo acá. No, la fe siempre es acción y siempre lo va a hacer. Acción desde lo que Samuel nos comentaba, de ir a hablar o ir a predicar el Evangelio. Y esa predicación del Evangelio no solo como un mensaje evangelístico nada más o bíblico, sino desde la acción. Es decir, no sé, no denunciando al vecino, sino yéndolo a visitar, guardando la distancia, ¿no? Que hay que guardar, pero viendo si necesita algo. Es decir, un evangelio que sea activo. Un ejemplo que le digo esta semana pasó también acá en Santa Isabel de un par de vecinos que están aislados o personas que están aisladas por posible COVID o por algunos síntomas y la gente tratándolo como, encima de que es víctima la persona, tratándolo como que está siendo el que va a contagiar, que es alguien que está como de alguna manera maldecido, que le ha caído la desgracia, ¿no? Nosotros como cristianos, y sé de una persona que ha ido a la casa, una persona cristiana, una mujer que no la voy a mencionar, que ha ido a la casa a preguntarle a ver cómo estaba, a ver qué podía ayudarle a esa persona, y lo atendió con el barbijo, digamos, donde la mayoría de la gente ni siquiera se acerca ni pasa por enfrente de la casa, digamos. Hay muchas cosas en que podemos hacer hoy nosotros, que podemos actuar y no es necesariamente solamente con un mensaje que sea vacío de contenido, sino un mensaje que tenga contenido desde la acción, ¿no? Bueno, y para cerrar, hay muchas más cosas, ¿no? Pero
la vigencia del amor hacia las otras personas. Ahí dejé algunos versículos para que los que quieran ver lo de la Biblia. La vigencia del amor, ¿no? Hoy, qué importante que es la solidaridad, tanto se habla de eso hoy. En la última diapositiva ahí me gustó ese hashtag que apareció esta semana, nadie se salva solo, ¿no? Y cuán importante es recuperar el mensaje cristiano, el mensaje del fundador del cristianismo, aunque él no lo fundaron posteriormente a él, que fue Jesús, que fue Cristo, o sea, que fue quien lo inició, ¿no? Inició este movimiento. Nadie se salva solo. La solidaridad, el amor hoy es, creo yo, fundamental desde nosotros como cristianos, como desde la fe, para actuar en consecuencia. Y ahí le dejé algunas preguntas para terminar. ¿Cómo lidiar desde la fe con aquello que nos sobrepasa? ¿Cómo actuar cuando no encontramos explicaciones y respuestas a todo? Y hoy creo que esa incertidumbre que yo le puse hoy, quizá varios la hemos vivido, y en otra instancia también, ¿no? Y cuando la religión, la fe, la creencia intenta responder a todas las preguntas todo el tiempo y dar explicaciones, empezamos a descubrir que hay vacíos, hay cosas que todavía tenemos que buscar, que llenar, hay mucha luz en nosotros, pero también hay oscuridad, hay preguntas. Y eso no lo tenemos que negar. Es decir, eso creo que es parte de la búsqueda que tenemos que seguir haciendo todos los días. Porque si un día tenemos todas las respuestas, si tenemos explicaciones para todo, entonces ya hemos alcanzado esa estatura de la que hablaba Pablo, ¿no? Y no la vamos a alcanzar. No lo he alcanzado ya, sino prosigo. Y para eso tengo que hacerme preguntas. Para eso tengo que también hurgar en la oscuridad y ver de qué se trata todo esto. Y nadie se salva solo, ¿no? Una fe comunitaria o una fe individual. Lo dijo Samuel antes, ese evangelio tan individual que a veces se predica, que total me salvo yo, mi comunión con Dios, mi lectura bíblica diaria. ¿Y cuánto de comunitario? Cuando hablo de comunitario no me refiero solamente a la comunidad de fe y a la iglesia donde estoy, que está buenísimo todo lo que yo pueda hacer de ahí, sino lo comunitario, el que está al lado, ¿no? El barrio, el pueblo, la ciudad, el país. Por eso de este grupo siempre hablamos eso, ¿no? Cuán importante que nos involucremos en lo social, en las organizaciones, en la cooperadora de la escuela de nuestros hijos, en la cooperativa de trabajo del pueblo, en la comuna, en la municipalidad, como hace nuestro amigo Juan que está acá también, desde la política, como hizo Gabriela también, y no quiero olvidarme de varios que han participado, Vanessa. ¿Cuánto se puede hacer, no? Y cierro con esto. Con el texto de Borges, ¿no? Ese reino de Dios, ese orden de cosas que Cristo vino a poner, esa manera, esa cosmología, esa forma de ver el mundo, ese cambio de paradigma que él llamó reino de Dios, donde hay que amar al enemigo, por ejemplo, entre tantas otras cosas, que ese reino de Dios deje de ser un relato, un mapa, como en el cuento de Borges, y baje a la realidad, sea una realidad tangible, y que transforme el mundo, el cosmos. Y cuando hablamos del mundo, cosmos, hablamos de todas las cosas creadas, inclusive nuestra Tierra. ¿Cuántas veces hemos hablado dentro de nuestra comunidad de fe de ecología, por ejemplo, ¿no? Es nuestro trabajo cuidar también este mundo que nos ha sido dado, ese cosmos que Dios ha creado. Entonces, ahí les dejé algunos textos para que después lo analicen, pero que este reino de Dios, del que tanto hablamos, deje de ser mapa para ser realidad, sea tangible. Y ese es nuestro trabajo. Así que gracias por escuchar, los que se quedaron escuchando, y habilitamos un espacio a preguntas, a intervenciones, a lo que quieran decir a través del chat, o activamos los micrófonos.